11:33 de la mañana. Tema interesante para arrancar esta semana. Vamos a hablar de los BRICS y su importancia económica. En una economía internacional, las siglas BRICS se utilizan para referirse conjuntamente a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y se trata de las 5 naciones con economías emergentes o recientemente industrializadas más importantes del planeta, cuyo potencial financiero es muy grande. Recientemente, 6 nuevos países han sido admitidos al grupo: Argentina, Arabia Saudí, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos e Irán. Por su parte, Venezuela ha reiterado en varias ocasiones su intención de entrar al conglomerado. Y uno se hace preguntas. Economías como la de nuestro país, economías como la de Argentina, por ejemplo, que están en serias dificultades. Si se está hablando, y es una pregunta que me hago muy particularmente, en un grupo donde se habla de naciones con economías emergentes o recientemente industrializadas, bueno, uno tiene una serie de dudas y preguntas. Y precisamente para hablar sobre el impacto y la importancia que tiene en la economía mundial este grupo, tenemos en el estudio a Luis Angarita, internacionalista, profesor de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela. De hecho, es decano de la Universidad Central de Venezuela. Es profesor de la Cátedra de Economía Internacional y es un placer tenerlo acá en el programa el día de hoy. Profesor, bienvenido a Agenda Éxitos y gracias por aceptar la invitación al programa. Bienvenido, Luis. Muy buenos días, ¿cómo están? Pues interesadísimo en saber, bueno, primero el impacto que está teniendo este grupo, ¿no? Realmente tiene peso en la economía mundial, el grupo BRICS. Uno sí entiende que China, por ejemplo, es un país muy potente, o India también es un país con un fuerte potencial, pero bueno, vemos que Rusia ha metido en esta guerra en la que está, no sabemos Brasil qué tal está, la misma Sudáfrica, y ahora se amplía el grupo. ¿Qué importante tiene el BRICS en este momento? ¿Y qué impacto tiene que se hayan incorporado estas otras 6 naciones a este grupo? Sí, creo que esas son las preguntas que nos toca Sí, hacernos claro. hoy en día. BRICS tiene en la discusión, el debate académico, por lo menos unos 20 años y ha tenido distintos momentos. Uno era solo qué pensamos nosotros de los países emergentes, cuál va a ser su papel en la economía del futuro. Luego empezaron a tener más relevancia en contextos de crisis de la economía mundial. En 2008, una crisis financiera importantísima, nos recordemos de tema de las hipotecas en Estados Sí. Unidos. Luego, en el 2012, otra crisis con el tema de la deuda externa, la crisis de Griega, de España, de Italia, también tuvieron un papel importante. Y a partir de este momento ya no, deja de ser un espacio de análisis, bueno, que estas economías aportan a la economía mundial, sino que empezaron a actuar como bloque, actuar como grupo, como foro de discusión. Y el gran debate es que hoy de alguna manera se compara o se antagoniza con lo que nosotros llamamos el G7, que es este grupo de las 7 economías más avanzadas. En algún momento eso se trasladó a un G20 que trataba de ser un poco más amplio y democrático, pero como tú mencionas, Unai, el debate hoy con una invasión rusa en territorio ucraniano, con reglas de juego en debate con respecto a las sanciones, el papel del Fondo Monetario Internacional, el sistema de pagos internacionales, vuelve otra vez este debate antagónico de los que son las economías occidentales, agrupadas en el G7, y un grupo de países que se asocian con peso económico y que tienen también la característica política de enfrentarse a las reglas de juego que establece el Fondo Monetario Internacional y las economías de Occidente. ¿Y qué se toma en cuenta a la hora de aceptar que un país adicional forme parte de este grupo? Porque realmente, bueno, yo sí me hago muchas preguntas. Sabemos cómo está la economía en nuestro país. Sabemos, pero todavía, aunque hay, digamos, un coqueteo allí para tratar de entrar, por llamarlo de alguna manera, hay otros que sí han sido aceptados, como por ejemplo Argentina. Argentina está en una situación bien complicada en este momento. O incluso claro, a lo mejor es parte de mi inmensa ignorancia. Uno dice Etiopía, bailando Sí. pegado con Rusia y con China. Tú dices, bueno, Ujú. ¿qué tan importante dentro de la economía africana es Etiopía? No sé.
Bueno, Egipto a lo ¿Serán mejor, pero estrategias Etiopía, por no sé. algo que uno no ve así nada más, pero que obviamente existe? Sí. Y vamos entonces a la geopolítica de la economía. Ok. Creo que el gran debate es que se están asociando países que son sancionados, que están en contra de las sanciones y que están buscando formas de esquivar las sanciones. Mm, Eh, Esto ¿Eso tiene sentido? habla del contexto en donde a Europa le sorprendió una invasión rusa. Europa no estaba preparada en tiempos de paz para atender una amenaza tan grande a su seguridad y que en el siglo XXI las herramientas diplomáticas son exclusivamente económicas. Si hay una alteración a los derechos humanos, hay sanciones. Si hay un golpe de Estado, hay como una repercusión económica y se utilizan mucho estas herramientas económicas como vía diplomática sustituto a lo que eran las medidas de persuasión de violencia, de armamentos, etcétera, etcétera. Por supuesto, como visión estratégica, este grupo de 5 países, BRICS, hablan de, bueno, vamos entonces a crear un sistema paralelo. Vamos a buscar una moneda única, vamos a evitar contratos en dólares, vamos a evitar la hegemonía, vamos a evitar que nos saquen del sistema SWIFT y para ello tenemos que acercarnos a países que tengan peso relativo en el debate y que es lo que enfrenta estos dos grandes bloques que son el BRICS versus el G7. Tiene que ver con el tamaño de la producción, tiene que ver con el tamaño del mercado, cuántas personas representan y tiene que ver, por supuesto, con su capacidad exportadora, porque al final el dólar lo que termina siendo es la base financiera de toda relación comercial en el mundo y si el dólar y todo su sistema de arbitraje en Nueva York para una relación comercial, eso afecta a las economías. ¿Cuál es la visión última? Bueno, acercarse a países petroleros y tener contratos petroleros que no sean en dólares, sino sean en yuanes. Tener contratos agrícolas, y para eso están Etiopía y Argentina. Claro. Para eso, en el caso del petróleo, para eso están Egipto, Irán, Arabia Saudita, y que de entrada pareciera que muestran posiciones antagónicas a lo interno. Uno no ve en la misma mesa a Arabia Saudita y el rey de los sunitas enfrentados o sentados en la misma mesa con el gobierno chiita de Irán, que genera conflictos importantes en el mundo islámico. Pero, de alguna manera, su interés de proyectarse en el mercado petrolero los hace acreedores de esta membresía. Claro, hay Claro. un interés económico allí que, bueno, que el dinero termina engrasando cualquier cosa. Por aquí yo decía que el amor y el interés se fueron al campo un día. Sí. Pero hay, sin embargo, uno ve países como bailando un doble juego, ¿no? Allí también una China queriendo tener muy buenas relaciones, por ejemplo, con Occidente y con los Estados Unidos. Una India que recientemente fue recibido con todos los honores en la Casa Blanca o en Londres, ¿no? O sea, uno no ve que haya esa cosa antidólar, no sé qué, que presentan a lo mejor otros países con un discurso mucho más de izquierda, pero que digamos, ahí pareciera que hay países que están jugando como a las dos bandas, ¿no? Y se cambian el sombrero dependiendo del interés comercial del momento. Más que de cambiar de interés, creo que juegan en distintos tableros. Ok. Porque la China hoy de Xi es defensora del libre comercio, Sí, pero no le hables de derechos humanos. claro. Entonces, cuando el mundo de Occidente establece estándares comerciales, estándares económicos, yo creo que eso habla del beneficio de todos, pero cuando habla de reglas de juego más de tercera generación, cuando hablas de democracia, cuando hablas de derechos humanos, cuando hablas de libertad de expresión, a una China no le gusta, a Rusia, por supuesto, no le interesa, a la India que se escuda en la no injerencia de asuntos internos. Entonces, empieza este mezclote que un país que defiende los derechos económicos y juega las reglas de juego económicas, pero que prefiere mantener su foro diplomático, su foro político de democracias autocráticas. Y un país como Sudáfrica, oye, que vivió el horror del apartheid, que su gran bandera en tiempos de Mandela era los derechos humanos,
de pronto está como bailando perfectamente sin ningún problema con estos otros países donde sí se discrimina, donde sí se segrega, donde sí se explota, donde hay una cantidad de cosas, ¿no? Pero, Sí, porque en el caso de las dos africanas, ujú, tanto Sudáfrica como Etiopía, porque y si bien ujú, son democracias con debilidades institucionales importantes. ok, Vemos en las noticias cómo ahorita hay una crisis profunda de racismo, de agresión racial a granjeros en Sudáfrica y alrededor de Pretoria. Entendemos que Etiopía, que es una economía más o menos estable, también tiene debilidades institucionales en todo lo que, por su cercanía al Cuerno de África y todo lo que es estas democracias relativamente jóvenes. Entonces, yo creo que el gran debate de estos BRICS es que se alejan de un marco institucional multilateral, como lo puede ser el Fondo Monetario, como lo puede ser el Banco Mundial, como lo puede ser la OMC, y prefieren arreglos bilaterales, que sean las diplomacias, que sean las cancillerías, que ante cualquier controversia sea lo diplomático y no un Estado de Derecho sólido lo que blinde las relaciones económicas. Mm. Ahora, ¿qué beneficios representa para los países que son miembros del BRICS ser parte de ese grupo? Y en todo caso, ¿cómo influyen ellos en los cambios económicos del mundo? Son las 11:44. Toca hacer la pausa, profesor, pero le dejo esa pregunta para que por favor me la responda en la próxima parte. Conversamos, amigos, con Luis Angarita, internacionalista, profesor de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, de la Cátedra Economía Internacional. Es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCB. Hablamos acerca de los BRICS y su importancia económica. Nos vamos a la pausa, escuchamos buena música y regresamos con este interesante tema aquí en Agenda. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila.
Clínico Examina ofrece a sus pacientes una amplia gama de exámenes de laboratorio que incluyen inmunología, microbiología y también biología molecular. Garantizamos nuestros resultados con estrictos controles de calidad, tecnología de punta, personal altamente especializado que te va a dar excelente atención. Visítanos en cualquiera de nuestras sedes, pues en Quinta Crespo, al lado de Laboratorios Vargas, en La Trinidad, en el tercer piso del edificio de oficinas del Centro Comercial Expreso Baruta, o ahora también en La Castellana, en las instalaciones del DICI, el Diagnóstico Integral San Ignacio, piso 3 de la Torre Kepler del Centro Comercial San Ignacio. Contamos además con servicio de toma de muestras a domicilio. En Instagram nos encuentras como @laboratorioexamina y nuestra página web es examina.com.be. Laboratorio Clínico Examina, atento a tus resultados. Bueno, y la verdad es que a veces solo hace falta detenernos un segundito y tomar la decisión que nos resetea el día. Por eso te ayudamos a decidir. Tómate tu momento Belvita. Puedes darle un mordisquito a tu Belvita Honey con un café con leche o saborear una Belvita Cracker con queso crema. Combina lo rico y lo sano una y otra vez. Dale a tu día ese gusto que necesitas y tómate tu momento Belvita. Agenda Éxitos. De la sencillez, los detalles, con Albany Lozada y Unai Amenábar. Éxitos 99.9. Son las 50 minutos, está cambiando en este momento el reloj, 11:50 minutos de la mañana. Seguimos conversando con el profesor Luis Angarita, internacionalista, profesor de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCB, específicamente en la Cátedra de Economía Internacional y decano en la Facultad, o decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela, a propósito de los BRICS. Y dejaba al una interrogante al aire, es, bueno, ¿qué ventaja tiene para esos países formar parte del grupo de los BRICS? Nos hablaba al principio de, bueno, que es de alguna manera crean un grupo para contrarrestar todo el tema de los sancionados, pero desde el punto de vista económico les resulta, prefieren estar aliados con esta gente y no con el mundo occidental, capitalista, etcétera. No, yo creo que una de las cosas que está viviendo el mundo es que ha reforzado mucho las reglas de juego de globalización, pero también hablamos de una crisis de globalización. Que esta generación ha vivido ya 3 crisis económicas profundas, la del 2008, la del 2012 y la de la pandemia, Claro. que hemos vivido una pandemia y como generación teníamos más de 100 años que no vivimos un confinamiento masivo. Pero eso a y nivel mundial, porque a nivel venezolano Claro. tenemos una crisis en gerundio. Ah, bueno. O sea, eso es un constante que Ni empezó hace como hablar. 45 años y Sí. no hemos salido nunca No ha de la habido crisis. respiro, no ha habido descanso. Y a eso le sumamos que hay un contexto de guerra internacional que puede escalar de manera importante. Creo que eso pone en debate todas las instituciones que hemos creado en los últimos 30, 50 años, reglas de juego, avances de la democracia, derechos humanos, libertad de prensa. Y estos países se benefician del acercarse entre sí para evitar que un ecosistema mundial sancione derechos humanos con medidas económicas, sancione violaciones a la democracia con derechos humanos, que evalúe criterios ambientales con sanciones económicas y traten de salvar su fuero, de ser gobiernos con tendencias autócratas, la mayoría, y que de alguna manera mantengan su inserción internacional y no queden aislados del sistema económico mundial. De alguna manera también todos estos organismos internacionales que surgieron en la década de los 50, los 60, no están como muy, no sé si es vencidos, pero son como muy lentos, se han vuelto como muy... O sea, uno termina preguntando, pero la UNESCO sirve para algo, la FAO quita el hambre del mundo, la ONU evita guerras, o sea, al final terminan siendo como unos organismos, a lo mejor desde la percepción que uno tiene desde Venezuela, pero terminan siendo organismos que funcionan muy bien para la gente que trabaja allí.
Pero para el resto de la humanidad yo no sé es qué tan útiles son, porque son muy lentos, porque son muy, sí, son paquidérmicos. Entonces las decisiones que toman las toman ya cuando el problema ya desapareció por 20.000 razones. O sea, o se limitan solo a elaborar un informe. Y el informe aquel se queda, ahí están los informes de la señora Bachelet agarrando polvo. O sea, y tú dices, ¿para qué sirven esos organismos? ¿No? Yo Un creo, profesor de política internacional a lo mejor está completamente de acuerdo, en desacuerdo conmigo. no, yo creo que son espacios de discusión y que la discusión para lograr acuerdos, el acuerdo entre muchos termina siendo dificultoso, pero es preferible el acuerdo, lo lento de un acuerdo a la imposición de una medida. Okay. La sociedad ha avanzado indiscutiblemente y nosotros hoy tenemos unos criterios de sostenibilidad ambiental que recientemente tienen 20 o 30 años, ¿no? Te parabas en el año 1985 y los autobuses del silencio eran un humero gigantesco porque no había ningún tipo de criterio medioambiental y eso nació de un informe académico y debates que llevaron años en construcción. Entonces, muy lento, muy probablemente muy lento, sobre todo para una generación que es vertiginosa, que todo es instantáneo, que todo tiene que ser consumido en el muy corto plazo y pareciera que la frustración es que los políticos no dan respuestas a mis necesidades. Y eso aplica no solo a pequeñas comunidades, aplica a los países latinoamericanos, incluso a los países europeos que ven frustrados sus avances y progresos en épocas de crisis económica y ves que no es solo el fenómeno de Milei en Argentina, es la extrema derecha en Francia, en Suecia, en Polonia, en Hungría, y pare usted de contar cómo va creciendo en épocas de crisis estas visiones que terminan siendo ultra radicales, que terminan siendo incluso retrocesos en estos pequeños avances institucionales que hemos logrado en los últimos 30, 40 años, como tú mencionas. Bueno, y hablando de Venezuela, profesor, conversamos amigos con el profesor Luis Angarita, internacionalista, profesor de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCB y también es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la misma universidad. Venezuela en varias oportunidades ha reiterado, ¿no?, su intención de entrar a este conglomerado, el grupo de los BRICS, pero ¿qué tan atractivos realmente seríamos para entrar en ese grupo, profesor? Porque obviamente, bueno, somos país productor de petróleo, pero ya no somos el país productor de petróleo que antaño fuimos. Ya eso no es así. O sea, yo particularmente como ciudadana venezolana pienso, ya Venezuela no es un país petrolero. ¿Qué tan atractivos realmente seríamos y por qué otra razón podríamos ser atractivos para entrar en ese grupo? Bueno, en principio si nos ceñimos estrictamente a los criterios de economía emergente, por eso vimos que de una lista de más de 25 países solo terminaron aceptando 5, es porque tienen crecimiento económico, que tienen estabilidad, que tienen un tamaño de producción importante, que tienen un mercado de consumo importante, que tienen algún tipo de capacidad de exportación e incidencia en el mercado internacional. Venezuela lo tuvo. Venezuela llegó a formar parte importante de la determinación de precios en el mercado petrolero mundial. Creo que hoy en día es mucho más limitado. Eso no evita que probablemente en un futuro cercano, si la orientación está a cartelizar el mercado petrolero y llevarlo a que los contratos sean distintos a contratos en dólares y que sean contratos en yuanes, probablemente allí un granito de arena suma en esa intención y probablemente Venezuela termine acercándose a un manejo de contrato petrolero internacional, entendiendo que Venezuela está sancionada y sobre todo sancionada en petróleo. Pero si la negociación venezolana va orientada a flexibilizar condiciones, a darle más licencias a Chevron, muy probablemente eso sea una limitación importante para que en efecto Venezuela termine acercándose a este modelo. ¿Qué tanto juega el rol, digamos, sobre todo en nuestros países, con unos cambios en las tendencias ideológicas de los gobernantes bastante dinámica, por decirlo de alguna manera? Ya Milei está diciendo que en caso de él llegar, que se olviden de eso, que eso no va a pasar nunca, que Venezuela, que Argentina se incorpore a los BRICS, porque él no quiere saber nada con
con los zurdos, con la gente que tiene que ver con la izquierda. Entonces al final termina siendo, se acepta por una serie de condiciones, pero llega un momento determinado y un mandatario dice, no, yo no quiero formar parte de eso, como en un momento determinado pues Chávez nos sacó del Pacto Andino o de la Comunidad Andina de Naciones o como, no sé, cualquier otro movimiento que pueda haber en un momento determinado, mira, ¿sabes qué? Yo me salgo de este grupo o yo no formo parte de Mercosur y ya está. Entonces, ese tipo de cosas. Difícil, porque esa es la discusión de la política mundial. España le costó mucho entrar a la Unión Europea. Hoy en día España se beneficia de toda esa institucionalidad a pesar de que tenga conflictos políticos de alternancia, que ahorita está en un debate de cómo forman gobiernos. Eso no lo excluye de la institucionalidad europea. Creo que mientras más fuerte se hace esa institucionalidad, menos eficaz es la inestabilidad por cambios de gobierno. Ahora, los cambios de gobiernos son parte de la democracia y siempre son una amenaza al sistema mundial. Lo vivimos con el caso de Donald Trump. Donald Trump llega electo de una manera democrática y su llegada implicó una amenaza terrible a toda la economía mundial. Amenazaba a la Unión Europea, amenazaba a China, tuvo guerra comercial con China, amenazaba al sudeste asiático. Entonces, de alguna manera, esa alternancia de la democracia también, de alguna manera, termina desestabilizando prácticas institucionales que hemos construido en los últimos años. Lo que es una bondad de la democracia, que es la alternancia en el poder, pues termina siendo su propia amenaza interna, ¿no? Esa es Una la paradoja de ser tolerantes con los intolerantes. Claro. Sí, señor profesor, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en el programa. Era el profesor Luis Angarita, internacionalista, profesor de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCB, de la Cátedra Economía Internacional, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela.